Fíjate, en la clase pasada vimos que había 3 acciones para intentar recuperar la posesión. Yo veo mi cara, me veo todo desfasado. ¿Sí está la voz con mi imagen o no? Sí, más o menos, profe. Ah, ok. Porque entonces a lo mejor lo que quiero saber si es el internet aquí de la oficina lo que está fallando y a lo mejor pues puede ser lo que contribuye para que no me pueda loguear fácilmente. Pero bueno, entonces estábamos viendo en la clase pasada que hay 3 acciones para recuperar la posesión: la reivindicatoria, la plenaria de posesión y el interdicto. ¿Ok? Son 3 maneras de recuperar la posesión. Entonces, en esas 3 acciones, el que está promoviendo la acción está confesando que él no tiene la posesión, que la tiene otra persona. Y entonces él trata de recuperarla. ¿Ok? Entonces hay que partir de supuesto que eso es muy importante. ¿Ok? Él está confesando que él no tiene la posesión. Y eso es relativamente muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces el demandado, algo les dije la clase pasada, el demandado lo que puede contestar es, si bien es cierto que tú eres el dueño, que tú tienes de mejor derecho a poseer y demás, yo tengo tanto tiempo poseyendo y entonces voy a prescribir el terreno o lo que le está reclamando. ¿Okay? Entonces es muy grave que el que está demandando está confesando, yo no tengo la posesión, pero es la única manera en que puede recuperarla, ¿verdad? Diciendo que no la tiene. Sí, pero eso puede ser aprovechado por la parte contraria para decir, sí, tienes razón, tú eres el dueño, pero yo la tengo aquí. Y entonces te va a decir que tiene ahí los años que sean necesarios para prescribir. Bueno, entonces te dice el autor, volvemos al libro, aquí está el librito. Entonces te dice el autor, cuando está hablando de las cosas simples y compuestas y que quién sabe qué tanto rollo, ¿verdad? Te dice el autor en la página... Ahí voy. En la página 144 te dice el autor lo siguiente. Para atrás. O sea, ya que sabe uno esto de las acciones, entonces te dice el autor lo siguiente, en la primera, en la letra A, te dice utilidad. Entonces te dice en la primera, te dice el autor, mira, para el caso del rebaño, por ejemplo, si alguien quiere prescribir un rebaño, si alguien quiere decir, yo he venido poseyendo ese rebaño a título de dueño y demás, entonces no tiene que nombrar cada uno de los animalitos, te dice ahí el autor. Simplemente yo poseo aquel rebaño, el que está en la colina tal. Yo poseo el conjunto de esto. Entonces no tiene que referirse a cada una de las cosas. Entonces dice el autor, esa es una de las ventajas en este caso, de las cosas que son compuestas, pues, ¿no? Otra de las ventajas es, te dice en la B, ¿ok? El caso de la acción reivindicatoria. O sea, si él quisiera recuperar el rebaño, no tiene que nombrar cada uno de los animales que tiene, ni cuántos eran siquiera, no, pues no, más o menos el rebaño que está en tal lugar, ese es mío, me pertenece y me lo quitó fulanito de tal. Entonces, pues te digo, bueno, son las 2 principales ventajas que señala el autor, y luego viene la letra C, que te dice, era el usufructo de ganado. Bueno, en el caso particular del usufructo de ganado, dice, también es importante esta clasificación, tratándose del llamado usufructo de ganado, y así, cuando se desata una epizotia, el usufructuario no necesita especificar cuántas cabezas de ganado recibió y cuántas le quedan. ¿Ok? Entonces acuérdate que el usufructo es cuando alguien le entrega el uso y el fruto a otra persona. Después va a haber un capítulo completo de eso. Pero entonces te dice, por ejemplo... le da la capacidad de usar y gozar, pero no disponer, ¿no? Así es, ajá. Y entonces aquí el punto importante es, el dueño sigue siendo el dueño, pero se lo entrega a otra persona. A diferencia del arrendamiento, en el arrendamiento nada más puede él usar la cosa, y en el usufructo puede disponer de los frutos. ¿Ok? Es la gran diferencia entre el usufructo y el arrendamiento. ¿Ok? Entonces te dice, en este caso, cuando el usufructuario tiene que devolverle la cosa
nosotros decimos al nudo propietario, entonces también no tiene que especificar si le entregaron un ganado, devuelve él un ganado, es todo. Bien, más adelante te dice el autor, cosa principal y cosa accesoria. La siguiente clasificación tiene que ver, dice, si la cosa puede existir por sí misma o depende de la existencia de otra cosa. Entonces te dice, cosa principal es la aprovechable o que presta un servicio por sí sola, sin necesidad de otra u otras cosas. ¿Ok? Y cosa accesoria es la que se presenta como una parte integrante de otra o que está destinada al servicio de otra, pues, ¿no? Y entonces dice el autor, utilidad de la anterior clasificación. Entonces, por ejemplo, te dice ahí, si alguien es dueño de algo, también va a ser dueño de todo lo que se le adhiera. Te dice, la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen o se unen o incorporan natural o artificialmente, ¿verdad? Este derecho se llama de accesión. Más adelante dice, todo lo que se une o incorpora a una cosa, edificado, plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado del terreno o finca de la propiedad ajena pertenece al dueño. Bien, habíamos visto, por ejemplo, en la clase pasada, lo que es el contrato de prenda y el contrato de hipoteca. Esos son contratos accesorios, por ejemplo, al contrato de propiedad. Alguien es dueño y da esas cosas en garantía de lo que es dueño. Ok, entonces viene un contrato accesorio que es la prenda. Entonces, en alguna ocasión, ya te he comentado 80 veces el caso de la Filomena, ¿verdad? De aquel señor que fue y compró un terreno y le vendió a una señora con una identificación falsa. Entonces le vende el terreno, ¿verdad? Una persona con identificación falsa y compra, sin saber que la persona no era realmente la dueña. Entonces empieza a edificar y pide un crédito al banco para poder edificar. Oye, ¿sabes qué? Soy dueño de este terreno, necesito tantos millones de pesos para construir un edificio de 10 pisos. El banco ve que el terreno los vale y entonces le otorga un préstamo y queda en garantía, queda en hipoteca el bien. Cuando la verdadera Filomena demanda la inexistencia del contrato que hizo la Filomena falsa con el comprador, demanda que es inexistente porque no hay voluntad, la voluntad que la ley exige, que es la voluntad del vendedor, gana. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la hipoteca? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la hipoteca que originalmente había celebrado, ¿verdad? El comprador engañado? Y él hizo un crédito con el banco. Y el banco le prestó. Y el banco dice, me vas a garantizar con el edificio y demás. Entonces el problema es qué pasa con esa hipoteca si el contrato de compraventa se decretó inexistente. Entonces hay una máxima que por ahí te va a decir el autor que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si el contrato de compraventa se declaró inexistente, también va a ser inexistente el contrato de hipoteca, ¿verdad? Se arrastra todo, se va todo, haz de cuenta, ¿verdad? Entonces, si tú no eres dueño, pues tampoco eres dueño. Y bueno, ¿y qué va a pasar entonces en ese crédito? El crédito sigue existiendo, ¿verdad? Se le sigue debiendo al banco, se le sigue debiendo. Lo que pasa es que ahora el banco ya no va a tener garantía. Ojalá y pueda en este caso el deudor, ojalá pueda tener otra garantía que ofrecerle al banco. Fíjate, acá en Monterrey pasó. Monterrey es una ciudad de muchas montañas. Y entonces, en una de tantas veces construyeron construyeron una torre de departamentos en una montaña. Y entonces, pues resulta que había una falla geológica, una grieta en la montaña que tenían que derrumbar el edificio. Era un edificio de 30 pisos, con, no sé, imagínate, 100 departamentos. Y entonces Sí, no, realmente gigante. había como que un vicio oculto, ¿no? Y entonces, bueno, no había de otra, tenían que derrumbar el edificio. Y entonces vuelves a lo mismo, muchos departamentos los habían comprado las personas pidiendo un crédito al banco. Y el banco tenía como garantía el departamento. Y resulta entonces que la torre de departamentos la tuvieron que derrumbar. Y entonces pasa exactamente lo mismo. El banco se quedó sin garantía.
Bueno, algo era dueño el dueño del departamento, de un pedacito de terreno, ¿verdad? Pero realmente salieron con deudas. ¿Por qué? Porque derrumbar el edificio, pues costó una lana, y llevarse todo el mugrero costó una lana, ¿verdad? Era una demolición muy, muy minuciosa, porque precisamente como estaban en pendiente, entonces, si derrumbaban una parte del edificio, pues iban a caer todos los materiales en las demás casas que estaban abajo. Entonces era una demolición muy, muy costosa, y realmente salió, como que dice, hasta el mismo gobierno, por una causa de utilidad pública, vamos a decir, el mismo gobierno vino pagando la demolición de ese edificio, pues, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es entender eso, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y a lo mejor lo accesorio es más caro, más valioso que el principal, ¿verdad? A lo mejor puede ser que la persona, el departamento costaba lo que tú quieras, 5 millones de pesos, la persona pidió 3, pero ya cuando la persona deja de pagar, a lo mejor ya la deuda ya iban 7. Entonces, el contrato de hipoteca es más valioso, entre comillas, ¿verdad? Claro. Un valor pecuniario mayor que el mismo departamento, porque ya se debe más dinero en penas y demás que establece la ley. Bien, más adelante te dice en la 147 el autor, cosa no apropiable y cosa apropiable, ¿verdad? Entonces te dice, cosa no apropiable es la que no puede entrar en una relación de derecho. Después te va a decir, normalmente son las cosas que están fuera del comercio. Eso no puede ser dueño de ello. Cosa no apropiable dice aquella que no puede entrar en una relación de derecho entre particulares a modo de objeto o materia de la misma. Y cosa apropiable es la que sí puede entrar en esa relación. Y entonces te dice el autor, esas cosas de las que sí puede ser dueño un particular, hay de distintos tipos. Te dice primero, la primera definición en la 148, cosa apropiada. Y cosa no apropiada. Cosa no apropiada, ¿verdad? Cosa apropiada te dice pues la que tiene dueño cierto y conocido. Cosa no apropiada, entonces dice el autor, hay que distinguir. Puede ser que la cosa nunca haya tenido dueño, o puede ser que la cosa tuvo dueño, pero ya no sabemos quién es el dueño. Entonces la primera te Por dice, ejemplo, lo que dice de los peces, que son los que nunca han tenido dueño, esos son los que nunca han tenido dueño. y, y los que se presume que tuvieron, pero se desconoce, podrían ser mostrencos. Así es, los bienes te dice ahí mostrencos, vacantes, y finalmente te dice el autor el tesoro, que más adelante te los va a explicar Es el cuando autor. encuentras literalmente una plusvalía, un tesoro de algo que adquieres, ¿no? Así es, digo, hoy en día es difícil encontrar un tesoro, pero el autor te va a mencionar más adelante un caso de un tesoro que un cliente de él encontró, ¿verdad? Y una cosa pues, realmente valiosa, pues, ¿no? Te dice el autor, ¿y esto de qué te sirve? Dice, por lo siguiente, mira, porque una de las formas de adquirir la propiedad es la ocupación. Y entonces la ocupación te la dan, la definición te dan en la página 149 al final, y te dice, es una toma material de una cosa corpórea que nunca haya tenido dueño, ahí lo importante es eso, que nunca haya tenido dueño con el ánimo de venir a ser propietario. Entonces te dice, ocupación y usucapión, muy parecidos pero muy diferentes. Entonces te dice, en la 150 te dice, la prescripción adquisitiva que hace rato te decía, ¿verdad? Cuando alguien está poseyendo algo a título de dueño, finalmente se va a convertir en La dueño. usurpación. Se va a venir a convertir en dueño. Entonces te dice, las semejanzas, dice en la 150, las semejanzas en las dos requiere de la toma de una cosa. Pero, bueno, y finalmente te conviertes en dueño, en la ocupación y en la usucapión. Pero, dice, la gran diferencia entre uno y otro es que en la usucapión la ley te exige más requisitos. Bueno, te dice, una diferencia es que en la ocupación la Se cosa adquiere al nunca, poseer. sí, pero nunca debió haber tenido dueño. Es la primera característica. Entonces te dice ahí el ejemplo, el de los venados, el de los caballos salvajes, el de los peces, Claro. el de los pájaros, el de que están volando, lo que tú quieras. En cambio, en la usucapión, sí tenía que tener dueño la cosa. Y se tiene que saber del dueño, ¿no? Se tiene que saber. ¿Y Para que se promueva, cómo sabes quién es el dueño? para que se promueva el juicio en contra del dueño. ¿Y cómo sabes quién es el dueño de una cosa? Bueno, pues lo tendría que buscar en el registro En el público de la registro público de la propiedad, propiedad. y de no encontrarse así lo podría checar en
Y de no encontrarlo, podría checarlo en la oficina catastral. Así es, en una de esas dos oficinas. Pero entonces, en principio, una de las cosas, de las reglas de la usucapión es que a quien vas a demandar es al dueño. Entonces, ¿quién Ujú. es el dueño? El que aparezca en el registro público de la propiedad. Entonces, tú vas al registro público de propiedad y dices, oye, ¿me puedes dar el catálogo de bienes que tiene fulanito de tal? Y ahí te van a dar la lista. El registro es público, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, volvemos al caso, alguien está pidiendo un crédito y entonces el acreedor dice, ¿y cómo sé que eres dueño de estos 5 terrenos? Ah, pues va el acreedor al registro público, pide por el nombre de la persona y te van a dar todos los bienes que tiene esa persona. Y entonces ya con eso ya puede checar el acreedor si efectivamente es o no es dueño. Si los bienes Claro. tienen o no tienen un gravamen, como veíamos en la clase pasada, que había ahí. Sí, de que no te fueran a echar el fraude de los terrenos comprometidos. Ajá, o podría ser, por ejemplo, el caso que tengo en hipoteca. Entonces, a lo mejor dice alguien, no me sirve de nada que tenga 5 terrenos y los 5 tienen hipoteca, si están embargados o qué sé yo, entonces no me interesa realmente esa garantía. Bueno, entonces van al registro público y sabes quién es el dueño. Y normalmente los registros públicos, ahorita ya, vamos, casi todos tienen fue un propósito como hace unos 8 o 10 años que hizo el gobierno federal, de que todos los registros públicos de la República estén relacionados, ¿verdad? Que todos tengan la información, que uno esté comunicado con otro, de tal manera que, y otra cosa muy importante, que estén digitalizados, que todos los libros, que todas las escrituras estén finalmente digitalizadas, que estén escaneadas. ¿Por qué? Porque imagínate más el relajo que se haría si hubiera un incendio. Si Sí, hubiera de un hecho, incendio, sería o sea, en fin, sería realmente una catástrofe, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a demostrar la gente de quién son dueños? Aquí en Monterrey, fíjate, cuando se vino lo de la delincuencia organizada, pues, en fin, los Zetas se metieron al registro público de la propiedad y empezaron a destruir libros y empezaron a arrancar hojas, ¿verdad? Y ponían hojas que ellos querían, a cambiar nombres y de todos los terrenos que se iban robando, bueno, que iban realmente ellos despojando, los ponían a sus nombres. Y pues ya sabes, unos maleantes, ¿verdad? Que amenazaban de muerte a los empleados del registro público. Y entonces realmente hubo mucha pérdida de datos porque estaba la delincuencia organizada dentro del registro público apropiándose de terrenos. Y entonces, así duró un montón de años, ¿eh? O sea, cuando se vino la delincuencia organizada. Y bueno, entonces ahí trae, en Nuevo León, traemos una pata coja ahí, ¿verdad? Andamos ahí cojeando de una pata porque, porque hay parte del registro que la delincuencia organizada acabó con ella. Bueno, entonces entró esa fase en la que tengo entendido casi fue algo a nivel nacional, donde se digitalizó todo el registro público de toda la República, precisamente para que no fuéramos a correr con ese riesgo. Fíjate, en Estados Unidos me parece que no hay registro público de la propiedad. Lo que hay es increíble. Cuando tú compras una casa, lo que te hayas comprado, y compras un seguro para el caso de evicción. Entonces yo te compro tu casa y si no eres tú el verdadero dueño, el seguro me paga a mí el monto de lo que pagué. Ya ves cómo son los gringos de prácticos, ¿verdad? Entonces muy ellos prácticos. encuentran la solución. No, pues sabes que pues compra con un seguro. Si no eres tú, pues bueno, pues te paga el seguro y se acabó. Entonces van todos con la buena fe, ¿verdad? Bueno, en nuestro país sí se requiere de la buena fe. Y entonces te dice ahí el autor que en el caso, bueno, que una sigue hablando, entonces te decía de las diferencias entre la usucapión y la ocupación. Entonces, la primera, la más importante es que en la ocupación la cosa nunca debió haber tenido dueño antes. Y en cambio en la prescripción, a quien demandas es Necesita de un dueño. al dueño. ¿Cómo sabes quién es el dueño? Vas a registro público de la propiedad. Y pudiera De hecho, ser, sí, justamente le quería preguntar porque ve que nos pidió que escogiéramos un tema de estas ajá, páginas. Yo escogí la usucapión, ajá, precisamente. Entonces, ya estaba checando las jurisprudencias y justamente sale una de esto cuando no encontramos quién está inscrito como el propietario en el registro público. Y eso lo resolvieron en un tribunal colegiado del estado de Tlaxcala.
Ujú. ¿Y qué resolvieron? Justamente decían que si el propietario no está inscrito en el registro público, en la oficina catastral debe de aparecer. Entonces se promueve el juicio contra quien aparezca como dueño en la oficina catastral. Sí, y fíjate, pero hay una cosa bien interesante que es la siguiente. Vamos a imaginar que el contrato de compraventa lo hicieron dos personas, uno le vende el terreno a otro, pero no lo han inscrito en el registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad todavía aparece como dueño el antiguo dueño. Ujú. ¿A No lo quién demandas? actualizaron, ¿no? Ajá, ándale, no está actualizado porque no está en el registro público de la propiedad, pero ya tiene un dueño. O sea, ya tiene un nuevo dueño y él, entre comillas, es verídico porque se hizo ante notario, pero no se ha inscrito. ¿A quién demandas? Si yo fuera a usucapir esa propiedad, Así es, ajá. Pues tienes que demandar al que aparece en el registro público. Tú no sabes que existe el otro, ujú, ¿verdad? sí, Y no, porque entonces, pues por desconocimiento, pues pues sí, ajá. yo no Pero sé del entonces, que, fíjate, que acaba de adquirir el inmueble. pero aquí entra una parte bien interesante que es la siguiente. Y que ahí, el registro público de la propiedad tiene un efecto, vamos a decir, declarativo, no constitutivo. O sea, el contrato de compraventa existe, ya sabes, existe desde que hay precio y cosa. Pero además, si se hizo ante notario, o sea, ya tiene, vamos, ya está hecho de una manera fehaciente. Pero cosa distinta es que no se le ha dado publicidad. Entonces, el acreedor, en este caso, el que quiere usufructuar, no sabe que ya lo vendieron. Entonces, a lo mejor él demanda al que aparece en el registro público de la propiedad, pero él ya no es el dueño. Lo correcto sería que el demandado dijera, yo ya no soy dueño, se lo acabo de vender a fulanito y aquí está una copia de la escritura pública donde se la vendí. Fue ante el notario, para que entonces ya el acreedor, el actor, perdón, sepa que ese juicio contra el que es, contra el que está demandando ya Ya es quién inútil. era el dueño. Ajá, ya es inútil. ¿Por qué? Pues, ¿qué ganas con ganarle a ese? De ese ya no es el dueño. Entonces, fíjate cómo una cosa muy importante es que lo que hiciste ante el notario, esa vamos a decir, es el acto constitutivo, ya te vendieron, ya existe una compraventa. Y una cosa muy distinta es la publicidad que le da el registro público. ¿Ok? Entonces, si una cosa no se ha inscrito en el registro público, la cosa existe, el contrato existe, aunque no tenga todavía la debida publicidad, la debida declaración. ¿Ok? Entonces, ese tema es bien importante. Pero vamos a imaginar, en ese mismo caso, que alguien demanda a quien aparece en el registro público de la propiedad, y vamos a imaginar que ese no contesta la demanda. Y no la contesta Ok. porque no le interesa. Dice, yo lo vendí. ¿A mí qué? Me está diciendo que quiero usufructuar, que haga lo que quiera. Yo no soy el dueño. A mí me pagaron y ya la lana hasta me la gasté. Pues a mí no me Sí, ahora importa. sí que le hagan lo que quieran al inmueble. Ajá, pues a mí qué me importa. Y entonces, ¿qué va? O sea, aunque el actor en principio gane el juicio de usucapión, ¿verdad? Pues ahí se complica más porque el demandado no está contestando. Ojalá le contestara y le dijera, yo ya no soy el dueño, yo ya vendí. Ojalá esa fuera la contestación. Pero puede ser que no, que esa no es que esa no vaya a ser que el demandado ni siquiera conteste y entonces el actor va a estar haciendo un juicio en vano, porque en un futuro va a llegar, vamos a decir, ahora sí que el verdadero dueño, el que lo hizo ante notario, y en su caso va a promover alguna de las transacciones, interdicto, plenaria de posesión o Ujú. reivindicatoria contra aquel que se cree dueño. Espérate, ¿tú por qué estás poseyendo? Es que yo gané un juicio y demás. No, espérate. ¿A quién le mandaste? A fulanito. Pues ese juicio no sirve de nada, porque yo soy el verdadero dueño. Es que no estaba inscrito en el registro público de propiedad. Sí, pero yo tengo manera de acreditar fehacientemente que yo era el verdadero dueño. Bien, te dice ahí más adelante el autor, te da un ejemplo, ¿verdad? De que a alguien le encargó De los venados. de los venados. Está interesante ese caso por lo siguiente. Está muy interesante. Yo no pensé que o sea, que se pudieran usucapir bienes semovientes. O sea, yo pensé
pues bueno, generalmente se habla de inmuebles. No Generalmente. pensé que algo como el ganado se pudiera usucapir. Y se me hizo muy interesante ese ejemplo. Ajá, bueno, y de hecho, todos los muebles se pueden uscapir. Ujú. Muebles o inmuebles se pueden uscapir. Bueno, entonces aquí la ley pues, no distingue que sea. Pero aquí lo Sí. interesante es lo siguiente, ¿verdad? Que una persona le encarga al otro que le consiga los venados y alguien los está cuidando y se los vende a este otro, finalmente no sé a quién, a Facundo, a Procopio, no sé quién se los vendió. Entonces, aquí lo interesante es lo siguiente. Esa venta que hizo el que estaba cuidando, el administrador, esa venta que hizo al tercero es, es una compraventa existente, es nulidad absoluta, es nulidad relativa o es inexistencia. Alguien que no es Ujú. dueño, Ahorita me estoy tratando de acordar de cuando no cumple el requisito legal de forma, según yo es pero es forma lo que falta. nulidad. ¿Es forma lo que falta? Pues es que no cumple el requisito de ser el dueño para, pues para vender Uh-huh. Entonces, los ¿qué es lo que falta? venados. Más bien es cuando se cometa algo ilícito. El objeto es ilícito, Ujú. pero dentro de lo que cabe, la compraventa la permite la ley. Aquí es un caso, primero que todo, es de inexistencia. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. No Si no hay existe el consentimiento del nuevo propietario. consentimiento que la ley exige. ¿Cuál? El del dueño. Está vendiendo el administrador, ¿eh? Pero está vendiendo a alguien que se hace pasar por el dueño, ¿verdad? Él seguramente le dijo al otro, ¿verdad? Yo soy el dueño y el otro de buena fe compró y se la creyó, pero en principio es un acto inexistente, ¿verdad? Que es el mismo caso de la Filomena. Es exactamente el mismo caso. Pero entonces aquí lo interesante es lo siguiente, que en ese caso, el que vendió, bueno, es un contrato de inexistencia, porque no había Ujú. consentimiento. Y la inexistencia hemos dicho que uno de los efectos es no produce efecto legal alguno. Sin embargo, aquí el autor te está diciendo que el último comprador prescribe a los, en este caso, a los 3 años, porque es una cosa mueble Ah, porque es de buena fe. y es de buena fe. Pero entonces aquí lo interesante, la discusión interesante es lo siguiente, que por una parte hay una compraventa que es inexistente y que la ley te dice que la inexistencia no produce efecto legal alguno, pero estamos viendo que sí produce un efecto. La inexistencia en sí mismo no produce un efecto legal alguno. Esa compraventa, en principio, no produce efecto legal alguno, pero sí la prescripción. ¿Sí me explico? Aquí lo interesante es eso. O sea, cómo se ponen, vamos a decir, esas dos figuras, cómo se ponen una en contra. Hay un contrato que es inexistente y no produce efecto legal alguno. Sin embargo, la prescripción sí existe a pesar de que el contrato sea inexistente. Eso es lo interesante de ese párrafo, ¿verdad? Que te están diciendo ahí que uno logró la prescripción en un contrato que no produce efecto legal alguno. O sea, ni la prescripción debió haber existido. Sin embargo, sí existió. Eso es lo interesante de ese párrafo que te está hablando el autor, que se contraponen dos figuras, la inexistencia y la prescripción. ¿Ok? Bien, más adelante te dice el autor, bueno, que la ocupación siempre se traduce en un derecho real de propiedad y te dicen, en cambio la prescripción, puede haber prescripción de varios, no solamente de propiedad, sino de otros derechos reales que después va a ver el autor. Te dice más adelante el autor en la 152, análisis de la ocupación, y entonces te dice, la toma material es una cosa corpórea que nunca ha tenido dueño, con el ánimo de venir a ser propietario de esa cosa. Elementos, primero que es una cosa corporal, que nunca haya tenido dueño, te lo voy a explicar ahí, ¿verdad? Pues si ya tuvo dueño, entonces dice, ya no podemos estar hablando de ocupación. Segundo, te dice, la toma material de la cosa. Ok, muy bien. Es tenerla físicamente.
Sí. Pero fíjate en la tercera, es muy interesante. Te dice el ánimo o intención de ser propietario. Entonces dice el autor, aquí es muy importante esto, porque puede ser que Creo, alguien haya tomado algo, pero no para él. Haya tomado algo para ser propietario, pero no para él. Entonces te dice el autor aquí, en la letra C, te da dos alternativas. Dice, puede ser que alguien haya tomado algo, pero te das cuenta de que no es para él. Uno te dice más adelante, ¿verdad? Se goza, en fin, por otra, y se supone por la forma en que aprende la cosa, que goza de ella y podrá probar que ese ánimo no existe. Entonces te dice, uno, cuando de manera expresa así lo diga, y dos, o bien, dice, si por actos posteriores a la aprehensión, también así lo demuestra. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque te dice más adelante, te dice más adelante el autor en el siguiente párrafo, que el clásico caso en la conquista de América Latina, o de América, pues, ¿no? Te dice cómo venían los exploradores, el clásico colocaban una bandera y entonces decían ellos que por ocupación, ¿verdad? Se convertía el dueño, o sea, el rey de España se convertía en dueño de esos territorios. Si hubieran querido, estos exploradores hubieran dicho que eran para ellos, en lugar de que decir que eran para el rey de España, ¿verdad? Pero entonces, bueno, aquí lo interesante es eso, ¿verdad? Que ellos estaban manifestando que estaban poseyendo, que estaban ocupando en nombre del rey de España. Y bueno, aquí hay algo también bien interesante, ¿verdad? Porque si, si un elemento de la ocupación es que nunca haya tenido dueño y encuentran indígenas ahí ellos, bueno, pues sí tenían dueño. O sea, realmente no podía haber ocupación. Lo que sucede es que, pues bueno, para el español los indígenas no eran humanos, ¿verdad? Eran animales. Los animales no podían ser dueños de cosas, pero realmente eran los dueños de ellos, ¿verdad? Bien. ujú. Te dice más adelante el autor en la 153 que, bueno, repite eso, pues no, que la importancia de la ocupación es que así se explica el derecho de propiedad, ¿verdad? Cómo originalmente surgió, ¿verdad? Cómo se fueron explorando bueno, y fueron ocupando. Yo acuerdo que hace mucho vi una película en el caso de Estados Unidos, donde les decían a la gente, a los exploradores, ¿verdad? A ellos sí les permitieron apropiarse de terrenos y entonces se da cuenta que iban llegando y si iban 100 familias, todos iban corriendo y cada quien iba eligiendo el terreno, pues no había nadie, entre comillas, ¿verdad? Iban eligiendo el terreno que iba a ser propio de cada uno de ellos, ¿no? Y lo más interesante es que ellos decían, soy dueño hasta donde la vista alcance, ¿no? O sea, pues pues hasta la montaña, y así eran los terrenos antes, ¿verdad? Todo era hasta donde la vista alcanzara. Entonces dice más adelante el autor, pero no puede haber ocupación de bienes inmuebles en el derecho mexicano. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles en el derecho mexicano se dice, todos los bienes corresponden originalmente a la nación y será esta la que se los transmite a los particulares. Entonces por eso dice el autor, realmente en el derecho mexicano no puede haber ocupación. ¿Por qué? Porque todas las cosas pertenecen finalmente al Estado, a la nación. ¿Ok? Más adelante te dice el autor, te diferencia lo que son terrenos baldíos y terrenos vacíos. Entonces te dice el autor, los terrenos baldíos son los terrenos, vamos a decir, que no utiliza el Estado, que están desocupados, que están deshabitados, pero que son propiedad del gobierno. Esos son los terrenos baldíos. Y los terrenos vacíos son los terrenos en los que no hay nadie que los esté poseyendo. ¿Ok? Entonces dice el autor, es muy común que nosotros en nuestro léxico cotidiano decimos, ese terreno es un terreno baldío. Y te dice el doctor, bueno, los terrenos baldíos realmente son los terrenos del Estado, no los terrenos que alguien no está ocupando.
Bien, más adelante te dice el autor en la página 154, entonces se mete a lo que es el derecho internacional. Entonces te dice cómo es el caso que en ocasiones surgen islas. Entonces el problema es de quién es esa isla que surge, ¿verdad? De repente, pues por un movimiento de la Tierra aparece un territorio. Entonces empieza el problema de quién es ese territorio. Si en principio vamos a decir está en las 12 millas, vamos, en el derecho internacional dice, ¿sabes qué? Las islas, bueno, todo lo que está en vamos a decir, de las costas, todo lo que esté a 12 millas, le pertenece a la nación, al país, ¿verdad? Pero pueden surgir, si surge una isla ahí, pues no hay problema, es de ese país. Pero si surge una isla más lejos de ahí, ese sí va a ser problema, porque entonces ese sí va a ser el que lo vea. Y puede ser que el día de mañana otra vez el agua vuelva a cubrir esa isla. ¿Ok? Fíjate en internet, busca, hay un video bien interesante que se llama, búscalo así, el arma más poderosa de México. Está bien interesante, porque México, todavía como en 1940 o algo así, Estados Unidos quería invadir México, hazme el favor. 1940, o sea, no hace nada. Y entonces la gente, bueno, en fin, la defensa nacional sabían que Estados Unidos se quería apropiar de una parte de México, del istmo de Tehuantepec, una cosa así, que es útil. Entonces busca ahí en internet el arma más poderosa de México. Y entonces te va a decir ahí que, bueno, que los encargados de la defensa nacional sabían que Estados Unidos quería atacar México y entonces mandaron a hacer, un especialista mandó a hacer 2 cañones precisamente con esa longitud de 12 millas náuticas o no sé qué. O sea, que alcance la bala a esa distancia. Y entonces los pusieron, mira, yo sé bien, o sea, fue una estrategia increíble, sabían por dónde iban a entrar los gringos. Y entonces mandaron, o sea, mira, los gringos van a entrar por esta ciudad o por esta otra, o sea, por este puerto o por este otro, y mandaron a hacer 2 cañones a Alemania. Afortunadamente los hicieron, los trajeron a México, los instalaron, y un día venían los gringos por ahí. Venían los gringos y entonces venía pues todo un grupo de barcos, venía a invadir México, todavía testigo, todavía hablando de 1940, o sea, no fue de que allá, que Santana y no sé qué nombre, en 40. Y entonces viene acercándose y ya le dice la clásico, el del faro, ¿no? Como quien dice, compadre, ¿qué viene? ¿Qué onda? ¿Qué quieren? No, pues vamos para allá, para México. Se detienen, por favor. Ya están entrando en aguas propiedad del territorio mexicano, pues, ¿no? Y pues no se detenían. Y no se detenían. Les advierten que les van a echar una bomba y dicen, no, hombre, México no tiene un cohete, no tiene un cañón que sea de tanta extensión. Y no, pues efectivamente, lanzan la primera bala y entonces derrumba un barco. Y Estados Unidos no se imaginaba que México tenía esa arma, pues, ¿no? Y entonces inmediatamente se detuvieron. Y ya, pues se dieron cuenta de que no podían seguir porque así les iban a tumbar todos los barcos. Bien, más adelante te dice el autor, ¿verdad? Te habla del caso de los cuerpos celestes, es decir, el caso de las estrellas, la luna. Y entonces dice el autor, ¿quién es el dueño de la luna y demás? Entonces dice, mira, pues hay tratados internacionales donde se señala, ¿verdad?, que los cuerpos celestes van a ser propiedad, entre comillas, quien primero tocó la luna fueron pues, los estadounidenses, ¿verdad? Pusieron su banderita, la banderita de Estados Unidos pusieron, ¿no? Bueno, pero te dice el autor, finalmente, quien es el dueño de la luna son toda la humanidad, excepto 2 o 3 países que no firmaron el tratado ese. Ok, entonces el dueño de los cuerpos celestes, te dice el autor, ¿verdad?, es la humanidad. Si alguien ya no quiere pertenecer a ese tratado, tiene que avisarte, dice el autor ahí, con 1 año de anticipación. Vamos a decir, a Estados Unidos no le queda, es el que eroga todos los gastos finalmente en la exploración espacial. Entonces, a lo mejor dice, pues no me conviene nada que el Marte sea
propiedad de toda la humanidad, pues el que gastó todo fue yo, la investigación la hice toda yo. Entonces prefiero mejor que salirme del tratado y pues yo soy el dueño de Marte y el dueño de la Luna y no sé qué. Bueno, en fin, cada país tiene la libertad de hacer eso. Más adelante te dice el autor, dice ahí que en una cuestión le preguntaron a Albert Einstein que cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y Albert Einstein contestó que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabía cómo iba a ser la Cuarta Guerra Mundial. ¿Y cómo iba a ser la Cuarta Guerra Mundial? Dice él, con picos y palos. ¿Por qué? Porque después de la bomba atómica, ¿verdad? Después de la que cayó en Hiroshima y Nagasaki, se dio cuenta, bueno, pues cualquiera sabía que la siguiente guerra mundial va a acabar con todo. O sea, de eso no nos queda duda. Hay quienes piensan que ahorita lo del coronavirus es una guerra, ¿verdad? El arma que se está utilizando es un virus y entonces se piensa que también que estamos en guerra, pues, ¿no? ¿Quién es tu adversario? Pues el virus, hay que tratarlo. Bien. Más adelante te dice el autor el caso de los bienes mostrencos. ¿Cuáles son los bienes mostrencos? Te dice, son los bienes muebles abandonados y perdidos cuyo dueño se ignore, en la 159. En la 160 te dice el autor, bueno, si alguien se encuentra algo tirado en la calle, ¿se convierte o no se convierte en el dueño? O sea, va a ser el dueño de lo que se encontró un reloj tirado en la calle. Entonces, ¿va a ser dueño o no va a ser dueño de eso que se encontró en la calle? Y no, ¿verdad? Como vuelves a lo mismo. Más, un reloj tiene dueño. Definitivamente que un reloj tiene dueño. Alguien lo hizo. Al menos el dueño de esa cosa es el relojero. Al menos. Pero pudiera ser, ¿verdad? Un perro. Un perro, quién sabe si tenga dueño, ¿verdad? Y entonces, o sea, quién sabe si tuvo un dueño y el dueño lo abandonó, ¿verdad? O sea, pudiera ser, ¿no? O sea, pero el caso de vamos a decir, de un reloj, el caso de algo que hizo, vamos a decir que algún humano hizo, un teléfono, qué sé yo, un zapato simplemente, ¿no? Que te encuentras en la calle, pues tiene que tener dueño. ¿Por qué? Pues porque alguien fue, al menos si no se le cayó el zapato a alguien, pues el zapatero, al menos el zapatero es el dueño de ese zapato, ¿no? El que lo hizo, al menos ese. Pero entonces te dice el autor, mira, si alguien encuentra algo tirado en la calle, no se va a convertir en dueño. Y entonces viene un procedimiento ahí, ¿verdad? Que la cosa que encuentre la tiene que entregar a la autoridad, al Ministerio Público. Entonces te dice, etapas, primera etapa, la persona que hay un bien mostrenco no adquiere la propiedad, sino que la debe denunciar a la autoridad administrativa procediendo a entregarla. Segunda etapa, la autoridad lo que va a hacer publicaciones, ¿verdad? Quien se crea en el periódico. Se recuperó, ¿no? Como un edicto. Quien se crea con derechos al zapato, pues venga a tal oficina, pues va a salir más caro el edicto que el zapato, ¿verdad? Ahí realmente, pues lo van a tirar el zapato, yo creo. Y tercero dice, en caso de que no aparezca el dueño, entonces, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, se va a vender la cosa. Le van a quitar los gastos que implicó la conservación de la cosa. Y en su caso, al que lo encontró, ¿cuánto le van a dar? Creo que se le da El 25, como 25%, 25% del valor. ¿verdad? Es lo que le van a dar. Entonces, por eso te dice, si alguien encuentra una cosa, no se va a convertir en dueño. Le van a dar el 25% en su caso de lo que, del valor de la venta, Valga. pero una vez que le hayas quitado los gastos que hay implicado, porque hay cosas que habrá, a lo mejor implica algún gasto de conservación, ¿ok? O Bien, de traslado. de traslado, de cuidado, ¿dónde lo vas a guardar, verdad? Oye, pues necesitas guardarse en un refrigerador, pues hay que pagarle el refrigerador. Oye, pues en un almacén, pues hay que pagarle el almacén. Bien, en el caso de los bienes vacantes inmuebles, ¿verdad? Entonces te dice, es exactamente la regla. Si alguien, entre comillas, encontrara un terreno que no esté inscrito a nombre de nadie, ¿ok? Entonces, en ese caso en particular, vienen exactamente las mismas etapas.
¿ok? Y bueno, a lo mejor es la jurisprudencia entonces que encontraste, ¿no? De un bien que no está inscrito, ¿verdad? Entonces, pero va a ser exactamente lo mismo, dice, lo va a denunciar ante el Ministerio Público y en su caso, el Ministerio Público hace las publicaciones debidas y en su caso se vende el terreno y lo mismo, es el mismo porcentaje, el 25% le va a tocar. Entonces ahí no tienes problema si te preguntan, oye, ¿qué porcentaje es? Ah, pues es el mismo en los dos, es el 25%. Bien, por aquí viene más adelante el autor, estas páginas, les señalé que se las brinquen las siguientes páginas, son realmente, o sea, en fin, el autor te dice que la ley dice, que la ley señala, que si un bien no tiene dueño, se lo va a adjudicar el fisco. Entonces dice el autor, realmente la ley está equivocada. O sea, el fisco es la Secretaría de Hacienda, es el SAT. Dice, está equivocada. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda, el SAT no tiene personalidad. El único que tiene personalidad es el gobierno federal, es el gobierno estatal o son los municipios. Ok, entonces no puede ser que tú le quieras adjudicar un bien a alguien, en este caso, a una dependencia que no tiene en sí misma personalidad. Que no tiene la capacidad de adquirirlo. Así es. ¿Por qué? Porque no es persona. Es una cosa. ¿Verdad? Y entonces a él no se lo puedes entregar. Entonces lo que dice el autor, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí se mete con un rollo mareador el autor, como un montón de páginas, ¿verdad? Y entonces te va a decir el autor, después de tanto rollo, bueno, pues entonces viene hasta acá, hasta la 169, ¿ok? Viene el caso del tesoro, que hace rato comentábamos. Entonces, dice el autor que un cliente de él le pidieron que restaurara una pintura. Y esta persona, al estar restaurando la pintura, se dio cuenta que había abajo de esa pintura, había otra pintura. Y entonces descubrió un tesoro. Y entonces empezó el pleito entre este que descubrió un tesoro en Y el que el propiedad, propietario, ¿no? ándale, en propiedad del cuadro de otra persona, ¿verdad? Y el dueño del cuadro. Empezó la discusión. Finalmente él, bueno, quitó toda la segunda pintura. Quién sabe por qué tendría dos pinturas. A lo mejor el autor, el pintor, la primera pensó que le quedó muy gacha. Pero a lo mejor para seguir aprovechando el lienzo, siguió haciendo la siguiente. Y empieza el pleito, ¿verdad? Si realmente era un descubridor de un tesoro o no. Y bueno, dice el autor que finalmente, vamos, comenzó el pleito, pero te dice más adelante que el dueño del cuadro falleció y entonces los herederos del cuadro llegaron a un convenio con el restaurador con el que había encontrado el tesoro y entonces llegaron a la conclusión de que, ¿sabes qué? Mejor el cuadro como que ni tú ni yo, y mejor vamos a ponerlo en tal museo y bueno, pues los dos somos dueños, pero pues mejor para que la gente lo vea, ¿verdad? Ni tú ni yo. Seguramente no tenía mucho valor el cuadro, por eso los dos decidieron hacer eso. Bien, vamos a entrar, bueno, yo te sigue diciendo el autor, ¿verdad? Ya en la página 174, cosa comerciable, dice, es la que se encuentra reducida a propiedad privada y puede formar parte de cualquier relación de derecho a un traslativo dominio a modo de objeto o materia de la misma. Otra vez. Cosa comerciable es la que se encuentra reducida a propiedad privada. Acuérdate que hay bienes del dominio público, hay bienes que son propiedad del gobierno. Esta es propiedad privada, o sea, de particulares. Y puede formar parte de cualquier relación de derecho a un traslativo de dominio, a modo de objeto o materia de la misma. Bien, entonces fíjate, más adelante en la 175 te dice, la cosa objeto del contrato, 1, debe existir en la naturaleza, 2, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, y 3, estar en el comercio. Entonces fíjate cómo te están pidiendo 3 requisitos para poder, para que las cosas puedan ser objeto del comercio. ¿Ok? Entonces acuérdate que
en la nulidad absoluta, la cosa debe ser física o jurídicamente posible, pues, ¿no? Entonces te dice aquí, un requisito del contrato, ¿ok? Es que la cosa que sea objeto del contrato, te dice ahí que esté en la naturaleza, que sea determinable y que esté en el comercio. Cosa no comerciable es la que por mandato de ley o por su naturaleza no puede ser objeto de propiedad particular. Porque lo dice la naturaleza o porque lo dice la ley. Dice, ¿cuáles cosas están fuera del comercio? Entonces te dice ahí más adelante, el artículo 749 te dice, están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente. Más adelante te va a decir que el mar, el aire, no sé qué. Y por disposición de la ley, las que se declaran irreductibles a propiedad particular. ¿Ok? Entonces, esas cosas son incomerciables, te dice. Entonces, bueno, más adelante dice precisamente lo que decíamos. Por su naturaleza, el mar, el aire, etcétera, en la letra A. En la B, las cosas que se declaran irreductibles a propiedad particular, como sucede con los bienes del dominio público, y las cuales se tratan en los bienes más adelante. Bienes del dominio público son los bienes que son propiedad del Estado. Del gobierno. Ajá. Entonces te dice ahí, bien incomerciable y bien inalienable. Entonces, inalienable, les había dicho. Enajenar es transmitir la propiedad por medio de compraventa, por medio de donación. Sí, un contrato traslativo de dominio. Ajá, traslativo. ¿Ok? Bien, entonces te dice más adelante, ¿verdad? Son bienes inalienables. Dice, los bienes afectos al patrimonio de familia, por ejemplo. ¿Cuáles son esos? Bienes afectos al patrimonio de familia. ¿Hay un familiar lo viste? Bienes afectos al patrimonio de la familia. Dice, no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno. Fíjate. Puede ser la casa, o sea, el hogar. Sí. Porque creo que cuando, o sea, no te pueden embargar tu casa si es tu patrimonio familiar. Ajá. Pero hay una cosa muy interesante, o sea, una cosa, y lo importante es lo siguiente. Vamos a imaginar, si vivo en una casa que vale 50 millones de pesos, ¿me la pueden embargar? O sea, si usted la tiene, digamos. Sí, ahí vivo yo con mi familia. Según yo, no se podía embargar el patrimonio familiar. Entonces no me pueden embargar Porque como 50 millones. Ajá, según yo no. Es todo. ¿Y cuántos patrimonios familiares puedo tener? Puedo tener 2 casas de 50 millones y ninguna de las dos me las pueden embargar. Según yo, había un requerimiento específico para decir que es el patrimonio familiar. O sea, Entonces, haz de cuenta que el patrimonio familiar se constituye, o sea, no es lo que tengas en tu familia, ¿verdad? No es la mesa, no es no. El patrimonio familiar se constituye ante un juez. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que estas cosas sean el patrimonio, esta casa sea mi patrimonio familiar. Entonces, en Monterrey, en el caso de Monterrey, me parece, no estoy seguro, si el patrimonio familiar pueden ser hasta casas de 3 millones de pesos. O sea, no es la casa de 50 millones de pesos. Entonces, se cuenta que uno inicia el procedimiento del patrimonio familiar. Vamos a imaginar, ahí te dice que no puede ser embargado, ¿eh? Y entonces vamos a imaginar que te tocó como cónyuge alguien que gasta mucho dinero. Un gran problema, ¿ok? Que te toca alguien que gasta mucho dinero, alguien que en fin, le encanta el juego, le gusta ir a apostar. Fue un grave problema, un grave error del gobierno haber permitido la instalación de casinos en el país. Se acaban a la gente, sí, se acaban a la gente. O sea, ¿por qué? Porque empieza la adicción, ludopatía, entonces la gente La es adicción al capaz, juego. sí, es a la adicción al juego. Entonces la gente es capaz de todo por apostar, capaz de todo, así como lo oyes, de todo, de robar. O sea, la gente es capaz absolutamente de todo.
Y no sé, en el Código de Procedimientos Civiles allá de Puebla, pero en el de Nuevo León, te dice que el taur de profesión, o sea, el que juega cartas, no puede ser testigo. Increíble. O sea, la persona que es adicta al juego no puede ser testigo. Imagínate. Qué cosa tan interesante. Y es una regla que tiene nada más 2000 años. ¿Cómo el legislador piensa que esa persona no es digna de confianza, el que se dedique a eso? Fíjate nada más, o sea, qué increíble. A lo mejor al marihuano le dan chance de declarar como testigo. No, Un hombre, tiempo vente. de lucidez, ¿no? ¿Eh? Cuando anda lúcido. Bueno, ajá, cuando anda lúcido, lúcido, ¿verdad? Pero increíble que a ese sí le dan validez a su declaración y al que apuesta no, porque el que apuesta, vamos, pues es capaz de, en fin, la historia es sabia, ¿no? Entonces a ese no le creen. Bueno, entonces pasa muchas veces eso, ¿no? Que en el patrimonio una de las dos partes, a alguien, a uno de los dos, le encanta usar las tarjetas de crédito. Es peligrosísima. Las tarjetas de crédito, no, hombre, son un arma mortal, ¿no? Porque es dinero muy caro, muy, muy caro. Es carísimo, ¿no? Cuando llegaron los bancos a México, los extranjeros, pensábamos que nos iba a ir bien. Ay, van a traer las tasas de otros, las tasas que hay en otros países. No, hombre, salieron igual de abusivos que los que ya había antes, ¿no? Entonces los extranjeros compraron los bancos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque sabían que era un negociazo, ¿verdad? En un país donde te permiten una tasa del 60% anual, no, hombre, en Estados Unidos no te permiten eso, en Francia, no, pero en México sí, pues vente a invertir a México. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo dar, ¿verdad? Bueno, entonces el patrimonio familiar se constituye ante un juez. Van los esposos y piden que el patrimonio sea inembargable, que sea patrimonio familiar. Entonces, te digo, en el caso de Nuevo León es hasta casas de 3 millones de pesos, ¿ok? No sé cuánto sea en tu estado, pero el punto importante es lo siguiente: ¿convendrá o no convendrá el patrimonio familiar? ¿Convendrá o no registrar algo como patrimonio familiar? Pues sí, para no perderlo. Pues sí, para no perderlo. El problema es que si quieres un préstamo, si quieres pedir un préstamo, ¿tú crees que te van a prestar? No, pues no, porque Por, no van a tener forma de garantizar pues su claro, préstamo. ese es el A menos problema, ¿verdad? que lo embargaran tal vez o Ajá. dejar Sí, pues en en, principio en hipoteca. el acreedor va a ver eso, es lo primero que todo, ¿verdad? El acreedor va a ver, ¿y qué bienes tienes? Ah, mira, tengo una casa. Va a ir al registro público y va a ver que está en patrimonio familiar. Y entonces va a decir, ¿sabes qué? Pues no te puedo embargar nada, ¿por qué? Porque eso es inembargable. Entonces no me Sí. conviene. Entonces tiene un pro y una contra, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando eso, si es el único bien que tienes, el acreedor no te va a prestar porque va a decir, ¿sabes qué? De nada me sirve si eso es inembargable. Fíjate lo siguiente, la 176. Lo incomerciable se refiere a las cosas que no pueden ser objetos de propiedad particular. Lo inalienable significa que la cosa sí puede ser objeto de propiedad particular, o que inclusive es ya de propiedad particular, pero no puede ser objeto de un contrato traslativo de dominio, aunque sí puede ser objeto de otro tipo de contratos. ¿Ok? Se puede rentar, pero el inalienable es que no se puede transmitir. El gobierno federal, dice el artículo 2000, perdón, el artículo 833, te dice, el gobierno federal podrá expropiar las cosas que pertenezcan a los particulares, ¿ok? Y que se consideran como notables y características manifestaciones de nuestra cultura nacional. Si tienes algo interesante, el gobierno te lo puede expropiar. Por Fíjate, ejemplo, en la casa de Frida y Diego así es. No le sé si... pusieron como patrimonio cultural y pues la expropiaron. Mm, fíjate qué interesante. En ocasión, qué injusto, ¿no? Para la familia, ¿verdad? Pues sí, porque era un lugar histórico, pero pues lo Claro. declararon como bien de la nación y Ajá. como patrimonio cultural Y de luego la el nación. problema, cuando te expropian, la ley dice que te van a pagar en 10 años.
Entonces, primero que todo, habría que ver si te están poniendo el precio verdadero. Dos, te van a pagar en 10 años. ¿Y mientras qué haces? ¿Verdad? En posgrado, una maestra mía era hija de Diego Rivera, fíjate. ¿Verdad? O sea, tuve la suerte de que una de mis maestras fue hija de Diego Rivera. ¿Verdad? Era Guadalupe Rivera Marín, la maestra, ya falleció. Bien, fíjate más adelante, dice, quienes actualmente sean propietarios de las cosas mencionadas en el artículo anterior, no podrán enajenarlas o grabarlas ni alterarlas en la forma que pierdan sus características sin autorización del presidente de la República. Entonces, ahí viene, vamos, en ocasiones viene aquí el caso de la expropiación y en otros viene la afectación, ¿verdad? Sí sigues siendo dueño de eso, pero no lo puedes alterar. En el caso, por ejemplo, normalmente los centros históricos de las ciudades, ¿verdad? Les piden a la gente que no pueden alterar para que se conserven, vamos, las cosas con una arquitectura semejante, la antigüedad y todo eso es lo que vale. Estas cosas son típicos ejemplos de bienes inalienables que están sujetos a propiedad privada, pero su dueño no las puede enajenar o solo lo puede hacer siguiendo un especial trámite de la ley. Sí puede celebrar respecto de ellos contratos de otro tipo, por ejemplo, la puede dar en arrendamiento, comodato y demás. ¿Verdad? Bien. Claro. Entonces, fíjate. Entonces, estas cosas son incomerciables. No pueden estar sujetos a propiedad particular. ¿Ok? Bien. ¿Puedo vender cocaína? No, pues no. ¿Por qué no? Porque está prohibido bueno, está tipificado en el Código Penal, está prohibido por la Ley de la Salud, ¿no? Entonces, si alguien, entre comillas, me vendió cocaína, ¿soy dueño o no soy dueño de la cocaína? Es una excelente pregunta. Yo quiero pensar que por basarse sobre un hecho ilícito, no es dueño de la sustancia. Y entonces, pues no me pueden detener. Penalmente hablando, la poli. ¿Cómo ¿Usted es no lo dueño de puedo? eso? No, yo no puedo ser dueño. Bueno, pero creo que por posesión, creo que sí lo podrían detener. O sea, puede ser poseedor, pero no es dueño de algo O sea, ilícito. entonces, bueno, entonces no existe la compraventa de cocaína. Me Ah, castigarían porque la poseo, pero no porque soy el dueño. O sea, se supongo que o sea, jurídicamente no. bueno, al vendedor no lo pueden enjuiciar. No, ahí sí, a ese sí, pero porque está cometiendo el delito ¿Cuál? O sea, lo vas a castigar, o sea, él no puede vender porque no es parte de un objeto, es algo que es fuera del comercio. Es que Ajá, o tú sea, le vendiste a fulanito la droga. No, espérate, yo no puedo vender. ¿Qué dices que le vendí? ¿Que le es que, vendí o algo sea, que está fuera del comercio? no No, es no, que sea, no. no es que sea imposible físicamente, sino que es imposible legalmente, pero o sea, teóricamente con lo que nos explicó de un contrato consensual, o sea, que solo queda pactado entre las partes sin necesidad de que sea Sí, en papel ni nada, o sea, pero una cosa, un requisito de cualquier contrato, independientemente si es consensual, no es que sea formal o legal, solemne, es el que la cosa sea que la cosa está legal. física y jurídicamente posible. Ajá, entonces, supongo que se enjuicia al vendedor no por vender, sino por comercializar estupefacientes. Es lo mismo, ¿no? Ajá, pero es que, Comercializar y vender, pues como que vender, pues a lo mejor una vez, comercializar, bueno, pues son muchas veces. Pero entonces, no, mira, aquí nos damos cuenta que es distinta la propiedad civil de la propiedad penal. Son distintas. okay. Civilmente no puede ser dueño de cocaína. Penalmente sí puede ser dueño de cocaína.
Sí te la vendieron, ya eres el dueño y la vendiste, y el otro es el nuevo dueño, y ahí se van vendiendo la droga. ¿Ok? Entonces, penalmente sí eres dueño, civilmente no eres dueño. ¿Ok? No te quise poner el ejemplo con la marihuana, porque ya sabes que Porque ahorita... pues hay amparo y todo Ándale, eso, ¿no? entonces ahorita ya está más discutible el caso de la marihuana, ¿no? Los marihuanos van ganando aquí. Aquí todo lo que es desorden en este país va ganando, ¿no? Entonces los marihuanos ahí llevan ventaja y entonces ahí vuelves a lo mismo. El marihuano es dueño del churro, Pues sí, porque penalmente sí es dueño de su churro, ¿verdad? Y al rato, claro. cuando legalmente pueda, bueno, ya lo, entre comillas, pueden ser dueños, ¿verdad? Los que promovieron el amparo, ¿verdad? Entonces, eso ya legalmente, civilmente, ya el objeto es lícito, ¿verdad? Oye, no, fíjate que te Ajá. puedes echar tu churro para pasarla bien, recreativo, ¿no? Un fin recreativo, algo así le dicen. Y entonces, ahora ya está dentro del derecho. Y entonces así civilmente ya puedes ser dueño de tu churrito, ¿verdad? Y antes no, porque estaba fuera del comercio. Ahora sí puede ser, eso está dentro del comercio. Ujú. Bien, pero entonces lo que quiero que notes es eso, que es distinta la propiedad civil de la propiedad penal. Penalmente sí puede ser dueño de esas cosas que están fuera del comercio. Porque sí me la vendió, ¿verdad? Bien, yo me acuerdo que en una ocasión yo trabajé en la FGR. Unos En pelados la se que, metieron lo que era ante la PGR. Los gobernantes piensan que porque le cambian el nombre a las cosas, la gente piensa, ¿no?, que porque le cambia el nombre a las cosas, ya hicieron un gran avance, una gran aportación a la humanidad. Entonces la gente está pensando cómo cambiarle el nombre a las cosas, ¿verdad? Y pues piensan que para con que suena más bonito. sí, que suene más bonito y entonces ya son felices, ya mueren felices porque inventaron una palabra nueva, ¿verdad? Bien, ahí una vez bueno, tuvimos como detenido a una persona que se había metido a un museo, no recuerdo cuál museo, pero se había robado unas piezas arqueológicas, pues que tenían 800 años, Ok, ¿verdad? Y entonces las andaba vendiendo, que a ¿verdad? todo dar. Sí, y sí, de hecho, pues vendió algunas. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esas son propiedad del Estado, son irreductibles a la propiedad particular, no están en el comercio, y entonces, civilmente, él no puede ser dueño de eso, el dueño es el Estado, ¿verdad? Pero penalmente, vamos, en principio, él las vendía, ¿verdad? Entonces cometió ese delito, ¿verdad? Que andaba vendiendo bienes del Estado. Penalmente sí pueden ser, si existen ventas de bienes del Estado, civilmente eso no es posible. Bien, fíjate, más adelante te dice el autor en la 177, te empieza bueno, ahí más adelante te dice, los bienes afectos al patrimonio, no sé si esto les dice, yo creo que sí, en fin, pero te dice ahí, los bienes afectos al patrimonio de familia son inalienables, no se puede vender, ¿verdad? Transmitir, Ujú. imprescriptible, te lo pone el autor. O sea, no pudieran prescribir algo que es de patrimonio familiar y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno. Más Ujú. adelante te dice el autor en la 178, entonces te digo lo mismo, que se brinquen estas páginas porque el autor empieza otra vez con el rollo de que el gobierno federal no es una persona y empieza con un rollo mareador. Sí, pues es más como un tema administrativo, ¿no? Así es un tema administrativo. Y de hecho, el autor tiene un libro de derecho administrativo. Ah, pues con ¿Ok? razón. Por eso se meten en esos temas, pero pues bueno, hay que brincarlos. Y es bien interesante el nombre del libro, del autor, porque ¿Cuál es? el libro se llama Derecho Administrativo y Derecho Administrativo, o sea, se llama el título, Derecho Administrativo y Derecho Administrativo al estilo mexicano. ¿Y por qué se llama así? Dice, mira, una cosa es Mm, el derecho administrativo y otra cosa es lo que un hacemos en papel. México. Así, lo que hacemos en México es puro mugrero que no tiene nada que ver con el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo lo hacen los gobernantes. Entonces te dice el autor, pues son puras barbaridades.
puras barbaridades que no es, eso no es derecho administrativo. Por eso es bien interesante el título, ¿no? Que le ponga derecho administrativo y derecho administrativo al estilo mexicano. ¿Sabes qué? Aquí hacemos lo que queremos en México. Bien, fíjate más adelante, 181. Dice, bien o cosa por su carácter de pertenencia. Hay bienes que pertenecen a particulares y bienes que pertenecen, y la cosa pública, ¿verdad? ¿Verdad? Es la que pertenece al Estado en cualquiera de las formas en que éste se presente y cualquiera que sea el dominio que tenga sobre él, ya sea directo o indirecto. Bien, entonces les digo ahí, brínquense ahí unas páginas, bueno, te brincan el siguiente punto y te vas hasta el punto 156 y entonces te dice lo siguiente. ¿Cuáles son las... ¿Cómo se llama el punto? Este se llama el 156, caracteres esenciales de los bienes públicos del Estado mexicano. Estados ¿Ya Unidos está en el mexicano. capítulo 9? Sí, yo estoy en la página 183. ¿Tu libro es muy viejo o qué? Creo que sí. Pero Pues fíjate, yo descargué. pero fíjate en la siguiente. Es uno que dice, ¿cuáles son las características de los bienes? Y empieza primero. Letra A, ser un bien mueble o inmueble, corporal o incorporal. Letra B, que sea normalmente insustituible. ¿Ya lo ubicaste? Ah, Letra C, que no, creo que pertenezca ya a me una persona pasé. moral gobernante pública. Fíjate Creo ahí. que me pasé porque ya ando en solvencia e insolvencia patrimonial. No, antes. Ajá. Ok. Pero fíjate en esa clasificación que está haciendo el autor, vienen seguiditos con incisos A, B, C y D. ¿Verdad? Puede ser un bien inmueble o mueble, corporal o incorporal. ¿Ya lo ubicaste? B, que sea normalmente insustituible. Ubica una página que traiga eso. Letra C, que pertenezca a una persona moral, gobernante pública. Letra D, que sea necesario para la función pública. ¿No? No ando acá buscando. A ver. Es Ese es antes de lo del mar territorial. Sí, antes. Son inalienables e imprescriptibles, no están sujetos a acción reivindicatoria, no Bueno, es desolador. ándale. O ese, el que estoy viendo ahorita, después nos vamos a brincar a ese otro. Pero bueno, Ah, finalmente son los mismos, ¿ok? No, digo, ubica ese otro que te había comentado y vamos a ver ahí el que acabas de mencionar ahorita. Ese que acabas de mencionar ahorita, vamos a ver ese. ¿Ok? Y sí. ese es el último tema que vamos a ver de ese capítulo. Ese que acabas de decir, que es inalienable e imprescriptible. Ese va a ser el último capítulo que vamos a ver de ese tema. ¿Ok? Bien, fíjate en lo siguiente. Características te dicen inalienable e imprescriptible. O sea, los bienes del Estado no se pueden vender. Bueno, no se pueden transmitir la propiedad. Inalienable. ¿Por qué será? ¿Por qué los bienes del Estado no se pueden enajenar? ¿Por qué crees que los bienes del Estado no Pues se pueden enajenar? porque le pertenecen al Estado y solo el Estado puede hacer, ¿Por qué el Estado no lo los puede puede vender? disponer. O sea, que son totalmente del Estado, ¿Y por qué no los puede vender? porque teóricamente son parte de la propiedad de todos los mexicanos. Mm, no sé si sepas, en algún momento el gobierno mexicano expropió los bancos. Hace muchos años. En el 82, algo así. El gobierno expropió todos los bancos. El gobierno pensó que para controlar la economía del país, que los bancos, en fin, estaban haciendo mal las cosas y que para controlar la economía del país los expropió todos. Entonces ya eran propiedad del banco, ya eran propiedad del gobierno. Los empleados de los bancos eran ya empleados de gobierno. Y luego vino otro presidente y ya los vendió. Que Entonces vendió bienes propiedad del Estado. mm, Entonces, la idea del legislador, en principio, es que los bienes, como te dijo hace rato el autor, los bienes
baldíos, ¿verdad? Que son propiedad del gobierno. La idea del legislador es que las cosas no se puedan, que las cosas del Estado no se puedan vender. La pregunta es, ¿por qué? Porque ya nos conocemos, ¿verdad? Porque el legislador ya sabe que si permite que las cosas del gobierno se puedan vender, ¿qué crees que va a pasar? Las van a vender. Van a vender, las van a vender. Y lo peor, se las van a vender al compadre, ¿verdad? Se las van a vender al compadre bien barato. Entonces, es común que todos los gobernantes quieren vender todo para tener dinero y pues, supuestamente hacer obras. Entonces, por eso esa es la principal regla de los bienes que son propiedad del Estado. Los bienes no se pueden, los bienes del Estado no se pueden enajenar. ¿Para qué? Para protegerlos, porque si no, los gobernantes, pues ya sabes los angelitos que nos tocan de gobernantes. Ahí en tu estado, ¿quién está? ¿En qué partido político de gobernador? Morena. Ah, está bien. Pues, bueno. Sí. No voy a hablar mal de Morena, entonces. De todas formas, o sea, yo soy de Veracruz, pero estudio en Campus Puebla. Ah, ok. Y pues, en los dos estados está Morena de... Ah, bueno, tú ya estás convencido de Morena, no tienes... Ya no, No, pues yo estoy resignado más bien. O sea, pues, están como los dos peores calificados, el gobernador de Puebla y el gobernador de Veracruz. O sea, son los dos peores gobernadores a nivel nacional. Oye, pero una cosa, como el presidente es de Morena, a esos estados les favorece más. Claro. Y entonces ahorita se está haciendo un frente de todos los estados que no son de Morena, porque el presidente nada más está favoreciendo a los de Morena. Y Pues entonces sí. todos los estados del norte ya se juntaron, ¿verdad? Para hacerle frente al presidente. Y me parece que ya van 14 estados de la República que le están haciendo frente al presidente porque el presidente no está repartiendo en idea de esos estados de una manera justa las cantidades. Bien. Sí, no ha sido bastante dispar Así es, arbitrario. ese tema, arbitrar exactamente. Y entonces, pues están molestos los otros estados de la República. Oye, ¿por qué nomás ayudas a él y no a mí? Bueno, entonces la primera característica es inalienable y el siguiente dice imprescriptible. ¿Qué querrá decir? Que los bienes del gobierno son imprescriptibles. Que no pueden... es que no sé cómo explicarlo, lo de que no pueden prescribir, pero... Que no, haz cuenta que no los pueden prescribir. O sea, que alguien no puede pedir la usucapión de un bien propiedad del Estado. Y volverse lo mismo. ¿Por qué existirá esa regla? Porque el Estado quiere cuidar sus bienes. El Estado no los puede estar cuidando todos, ¿verdad? Uno puede cuidar su ranchito y su casita, y tú sabes cuándo se metieron, pero el Estado no puede estar cuidando todos sus bienes. Entonces, por eso... no puede estar al pendiente de todo. Pues sí. Entonces, pues sabes que mis bienes no pueden ser prescriptibles, pues porque me los van a quitar todos, hombre. Pues todo el mundo no está viendo a ver quién friega el gobierno, ¿no? Pues sí, a ver qué te friegas. 2, dice, son inembargables los bienes del Estado. ¿Ok? Y aquí hay que tener cuidado, porque hay veces, por ejemplo, que en el caso de Nuevo León ha habido, donde los municipios deben dinero, le deben dinero a la CFE, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? No han pagado la luz del alumbrado público, no han pagado impuestos, simplemente al SAT le deben. El agua. El agua. Yo me acuerdo que el municipio, me acuerdo que había una noticia que llevaban un año sin pagar los servicios de agua. Imagínate nomás cuánto dinero. Bueno, entonces, O sea, un municipio no pueden embargarlos. Y entonces vas a encontrar tesis, ya cuando veas el derecho administrativo, que te dicen que en esos casos en particular, donde el gobierno le debe al gobierno, sí es embargable. ¿Ok? O sea, como que no es embargable cuando un particular quiere embargarle al gobierno porque le debe. Vamos a imaginar que el gobierno... administrativo generalmente es para particular contra Estado, pero en caso de que sea Estado contra Estado, pues pero sí, en diferentes... ahí sí, entre gitanos no nos leemos las cartas, ¿ya? Y dice, no, espérate, ahí sí tú me debes, y el municipio le debe al otro, y el otro le debe, y entonces ahí entre ellos sí
No, entre nosotros sí, ¿por qué? Porque si no, no me vas a pagar. Pero el particular es así, el particular, vamos a imaginar, acá en Monterrey se dan mucho, ¿verdad? Que los gobiernos no pagan, contratan a particulares y no les pagan. Oye, repavimenta estas calles y haces, y no les pagan. Y entonces, ¿puede el particular embargar porque no le pagaron el servicio que le dio el Estado? No. Pero, tío, pero Embargar no, pero sí puede meter su queja sí, sí, al ándale, y eso, y que ponga una administrativo. veladora al lado, ¿verdad? Para rezarle a algún Sí, santito. Porque no le van a pagar, o sea, el gobernador no le quiere pagar. Aquí, le van fíjate, a ¿qué ha hacer el pasado? silencio administrativo y pues Pues hágasle como pueda. así es, fíjate, aquí ha pasado en Nuevo León, pues que un sexenio está, no sé, el PAN, y el siguiente está el PRI, y el siguiente, entonces, el nuevo gobernador, que es un Quedan las deudas, ¿no? De quedan las gobiernos deudas, y pasados. entonces el gobernador del PRI no quiere pagar las deudas del PAN. Sí, no dice, pues ya no es mi bronca, fue Así es, otra no es bronca. administración. Si ustedes confiaron en el gobierno anterior, pues ese es su problema, ¿verdad? Entonces tenemos un relajo aquello, ¿no? Entonces los particulares no pueden embargar. Fíjate, la siguiente dice, no es objeto de una acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, dice, mientras no cambie su situación jurídica, ¿ok? Entonces dice, no puede alguien tratar de pedir la reivindicatoria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en Nuevo León ha habido casos donde han vendido calles o han vendido un pedazo de parque, ¿verdad? Entonces tienen que tener una autorización extra, como que dice, en fin, de la comunidad, de que eso se va a vender, ¿ok? Y entonces pasa eso. La última te dice, no pueden establecerse sobre ellos ningún derecho real de servidumbre, ¿ok? La servidumbre después vamos a ver cómo son los derechos de paso, por donde pasa la gente. Entonces, también es una afectación. Imagínate que todo el mundo, no, pues yo quiero pasar por este terrenito del Estado. No, espérate, al Estado, a los bienes del Estado no lo puedes afectar. Bien, Ah, no en puede una pedir la ocasión, servidumbre de uno de ellos. fíjate, en una ocasión, fui con acá los regimontanos, en todas las reuniones, hacemos carne asada, hacemos carne, ¿cómo le dicen? Una parrillada, así le dicen allá, ¿no? Así somos los regimontanos. Es lo único que sabemos hacer. Es lo único que sabemos cocinar. Somos unos salvajes todavía, ¿no? Es lo único que sabemos hacer. Entonces hay una carne, hay una reunión, tiene que haber carne asada. Pero esto, y chévere. Es lo único que sabemos. Bien. Entonces estamos en la carne asada y pues resulta que haz de cuenta que en el terreno donde estábamos, estaba el terreno y al lado, haz de cuenta, había una cañada. Había una cañada, ahí está mi mano, estaba una cañada, y entonces la cañada era propiedad del municipio. Y entonces, Ok. bueno, el amigo de la casa donde estaba, a de cuenta que el municipio, le pidió permiso al municipio, hicieron un contrato de arrendamiento, y entonces él hizo como que un puente en la cañada, y ahí amplió él su jardín o su patio. Y ahí estábamos en la cañada, pero a cuenta que en un puente. Mi amigo Ujú. tenía un contrato de arrendamiento con el municipio. Él le paga al municipio por eso. Y entonces sale el borrachito y dice, oye, compadre, pues está muy bonito aquí tu patio. Ah, qué bien. No lo podrás prescribir. ¿Cuántos años llevas con este patio? 15. Pues no lo podrás prescribir. Te pregunto yo, ¿podrás prescribir eso? Ese patio que estaba construido en la cañada del municipio, ¿podrá prescribirlo? No, pues, o sea, por varias razones. Pues ¿Por no, qué? porque pues, no se puede prescribir los bienes del Estado. Uno. Y Otra razón. segundo, porque tiene un contrato de arrendamiento con el Estado. O sea, Entonces, en los contratos de arrendamiento, el inquilino nunca se va a convertir en no, dueño. pues no se puede convertir en dueño porque está pagando por un ¿Sí? servicio. Porque él tiene que devolver, él no está poseyendo en calidad de dueño. Bien, vamos a dejarlo Sí, hasta ahí. La clase que viene nos vemos el capítulo claro. del siguiente de Sí. solvencia. Sale, nos vemos mañana. Entonces, voy bien con lo de Usucapión para mi Sí, entrega, ¿no? sí. Nos había dicho 5 jurisprudencias, pero vi que ya son 8. Nada más Ah, para corroborar. Es que en clase nos había dicho que iban a ser 5 Déjale cinco. jurisprudencias. Lo que pasa es que copié lo de otro grupo, lo copié para acá con ustedes.
Y por eso Ok. se me quedaron las Sí, 8. porque de la No, nada déjalo vi 5. 8 y dije, ay, güey, me faltan No, buscar no, no, otras no, no, está 3. bien. Ajá. Déjalo así, déjalo con 5. Lo que pasa es que copié y pegué y no me fijé en eso. Ok, pero Órale, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Bye.